Ya. Sobre las ayudantías, durante la semana voy a habilitar una encuesta en campus virtual para que se escoja un horario en el cual realizar la ayudantía. Estas van a ser semana por medio. Y toda la semana, aparte de eso, va a estar disponible material de estudio preparado por el ayudante en campus virtual. De hecho, el de esta semana ya está. Son ejercicios resueltos y propuestos de la materia que vamos a revisar esta semana. Así que dicho eso, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a continuar con con la introducción, con el repaso de análisis estático. Van a ser 3 clases de introducción, esta es la segunda. La clase anterior vimos 2 conceptos muy importantes que son los conceptos de fuerza y conceptos de momento de una fuerza, ¿cierto? Aprendimos a calcularlos, a operar con ellos, y hoy día vamos a ver un tema específico que es el de equilibrio de un cuerpo, básicamente. De un cuerpo deformable. Recordemos que acá vamos a trabajar con cuerpos que sufren deformaciones pequeñas y que nos interesa estudiar. Entonces, básicamente nuestro objetivo ahora en esta clase es poder definir matemáticamente qué condiciones se tienen que cumplir para garantizar que un cuerpo se encuentre en equilibrio. ¿Ya? Recordemos que acá vamos a estar estudiando cuerpos en equilibrio, o sea, cuerpos estáticos, ¿ya? No es un ramo de dinámica, digamos. Entonces, primero, para introducir este tema del equilibrio de un cuerpo, quiero hacer la siguiente reflexión. A veces no somos tan conscientes de ello, pero un cuerpo en general consta de 6 posibles movimientos independientes, ¿ya? 3 de ellos son traslaciones y 3 son rotaciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi lápiz acá, este se puede mover de 6 maneras distintas. 3 son traslaciones, o sea, se puede trasladar a lo largo del eje X, por ejemplo, que sería como un movimiento horizontal. Se puede trasladar en el eje Y, que sería un movimiento vertical. Y se puede trasladar en el eje Z, que sería un movimiento, ¿cierto?, como de profundidad hacia adelante o hacia atrás. Cualquier otra traslación que yo quisiera describir, por ejemplo, si el lápiz se mueve en diagonal hacia arriba y la derecha, cualquier movimiento que se le ocurra, se puede expresar como una combinación lineal de esas tres traslaciones básicas. O sea, por ejemplo, si se mueve en diagonal hacia arriba y la derecha, yo puedo decir se movió tantas unidades hacia la derecha en el eje X y tantas unidades hacia arriba en el eje Y. Lo mismo si le añadimos un tercer movimiento de profundidad. Cualquier movimiento en el espacio traslacional, yo lo puedo definir mediante una combinación lineal, ¿cierto? Una combinación lineal es tantas veces X, más tantas veces Y, más tantas veces Z. Lo puedo describir como una combinación lineal. Lo mismo pasa con las rotaciones. O sea, este lápiz puede rotar en su eje a lo largo del eje X, digamos que ese es el eje X. También puede rotar en el eje Y, que ahí sería estar rotando respecto al eje Y. Y también podría rotar en el eje Z. Y de nuevo, cualquier rotación extraña que realice este cuerpo se puede expresar como una combinación lineal de estas 3 rotaciones elementales. ¿Sí? Entonces, en general, cualquier movimiento, a la vez que esto se traslada y rota simultáneamente en cualquier dirección que se le ocurra, cualquier movimiento yo lo puedo describir como una combinación lineal de estos 6. Las 3 rotaciones en los 3 ejes y las 3 traslaciones. ¿Cierto? Acá está el dibujo donde se grafica, ¿cierto?, estos 3 movimientos. Entonces, si yo quiero que el cuerpo ahora, quiero imponerle la condición de equilibrio, yo lo que tengo que hacer es impedir que se realicen estos 6 movimientos. ¿Sí? Es decir, tengo que imponer una condición para que el cuerpo no se traslade en X, tengo que imponer otra condición para que no se traslade en Y,
para que no se traslade en Z, y luego 3 condiciones más para que no rote respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada, que vimos lo que es una fuerza, y dijimos que una fuerza era una medida de la tendencia a la traslación. ¿Sí? Toda traslación siempre se origina mediante una fuerza resultante en la dirección de la traslación. Si un cuerpo se mueve a la derecha es porque en algún momento en su historia se le aplicó una fuerza hacia la derecha que lo puso en movimiento. Eso es así, o sea, las fuerzas siempre, o sea, los movimientos traslacionales siempre van a originarse con una fuerza. Por otro lado, también vimos que un movimiento rotacional siempre se origina a partir de un momento originado por una fuerza. O sea, si un cuerpo rota alrededor del eje Y, por ejemplo, es porque se le aplicó un momento neto en la dirección de ese eje. Sabemos que en verdad los momentos no se aplican, lo que se aplica son fuerzas que originan momentos y esos momentos originan rotación. Entonces tenemos dos condiciones acá. Si hay traslación es porque hay fuerza. Si hay rotación es porque hay momento o hubo momento en algún momento, valga la redundancia. Entonces, si queremos imponer ahora el equilibrio, es decir, que el cuerpo no se mueva, que esté estático, tenemos que, por un lado, para impedir las traslaciones, ¿cierto? Para que el cuerpo no se traslade, tenemos que asegurar que la fuerza neta es 0, que sería esta primera condición que aparece acá de manera vectorial. De manera vectorial. Esta condición de acá. Sumatoria de fuerza igual 0. Acá lo que estamos diciendo es que la fuerza neta en el cuerpo es 0. En ese caso, el cuerpo no estaría experimentando una tendencia a la traslación, ¿sí? Lo mismo pasa con los momentos. Si queremos imponer la condición de que el cuerpo no esté rotando, ¿sí? Que tenga un movimiento rotacional nulo, tenemos que asegurar que el momento neto sea 0, ¿sí? Es la única forma de que si el momento neto no fuera 0, es porque está rotando. Si la fuerza neta no es 0, es porque se está trasladando, ¿sí? Entonces acá la condición de equilibrio es un balance de fuerzas, es decir, las fuerzas están balanceadas, ¿ya? Suman 0. Si hay una fuerza con X cantidad de unidades apuntando hacia la derecha, tiene que haber otra fuerza contrarrestándola. Por eso hay un balance y por eso la fuerza neta es 0, ¿ya? Estas dos condiciones de acá son las que se conocen como ecuaciones de equilibrio. Y son las condiciones necesarias y suficientes para asegurar que un cuerpo esté en equilibrio. Y son dos condiciones, fíjense, vectoriales, ¿ya? Son dos condiciones vectoriales. La fuerza es un vector y el momento igual es un vector, ¿ya? Entonces, estas son ecuaciones vectoriales. La sumatoria de las fuerzas vectorialmente es igual al 0 vector, ¿ya? Este no es un 0 numérico, es un 0 vector. Eso quiere decir que 0 nitongo más 0 j más 0 catongo. Lo mismo acá. Momento igual, 0, 0 vector, ¿ya? Entonces, estas serían nuestras ecuaciones de equilibrio, de forma vectorial. Ahora, ustedes me pueden decir, pero claro, si la fuerza neta es 0, igual el cuerpo puede estar en movimiento rectilíneo uniforme, sí, pero la cosa es que acá partimos del equilibrio, ¿y cuál es la condición necesaria para el equilibrio? Que la fuerza sea 0, ¿sí? Entonces, a partir de estas dos ecuaciones vectoriales, si yo las resuelvo, ¿cierto? Los vectores, si yo expreso esos vectores en sus componentes escalares, ¿cierto? Para que esa ecuación se cumpla, si el vector es 0, implica que sus componentes tienen que ser 0, ¿ya? Entonces, de esas dos ecuaciones vectoriales nacen 6 ecuaciones escalares, 3 de fuerza y 3 de momento, ¿sí? O sea, si la fuerza neta es 0, quiere decir que su componente en X es 0, que su componente en Y es 0 y que su componente en Z es 0,
¿ya? Y eso se traduce a que las fuerzas en X están balanceadas, las fuerzas en Y están balanceadas y las fuerzas en Z también están balanceadas. Lo mismo, idem con los momentos. Si el momento vectorial es 0, quiere decir que sus componentes son 0. Entonces, al final, esas dos condiciones vectoriales se me traducen en 6 condiciones escalares. Es decir, en un problema normal, en un problema en el espacio, por ejemplo, ¿sí? En el espacio en 3 dimensiones, tendríamos 6 ecuaciones de equilibrio. Tendría que cumplirse este sistema, estas 6 ecuaciones para yo asegurar que el cuerpo está en equilibrio. Esto para el espacio, ¿sí? Para el espacio tridimensional. Ahora, si el cuerpo yo lo represento como un cuerpo bidimensional que esté en un plano en vez del espacio, y a la vez si las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son todas coplanares, es decir, están todas también en el mismo plano, por ejemplo, digamos que estamos hablando del plano XY, que es más básico. Si el cuerpo está en el plano XY y el sistema de fuerzas también, entonces de estas 6 condiciones van a haber 3 que van a ser obvias, ¿cierto? Porque si tengo todas las fuerzas en el plano XY, no tengo fuerzas en Z, entonces esta ecuación ya es redundante, ¿sí? De igual manera, si todas las fuerzas están en X y en Y, esas fuerzas solamente van a ocasionar momentos en Z. Recordemos que el momento es producto cruz, es perpendicular al plano donde está la fuerza. Entonces, si las fuerzas están en X y en Y, el momento va a estar sí o sí en Z y las componentes X del momento y la componente Y del momento no van a existir. Entonces, si trabajamos en el plano, de estas 6 ecuaciones nos van a quedar 3. ¿Sí? Sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0, sumatoria de momento en Z, pero cuando hablamos en el plano ya va a ser como el único momento que existe, no es necesario especificar que va en Z. Tendríamos 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? 3 ecuaciones de equilibrio para resolver un problema de equilibrio estático en el plano. Ya, estas serían nuestras ecuaciones de equilibrio para el plano. Ahora, fíjense que tenemos 3 ecuaciones, ¿cierto? Lo cual nos permitiría resolver un sistema de 3 incógnitas, ¿ya? Pero antes, para aplicar estas 3 ecuaciones, fíjense que es fundamental, acá estamos hablando de fuerza y de momentos, los momentos lo originan fuerzas, a pesar de que sabemos que hay momentos puntuales, lo vimos en la clase pasada. Para poder aplicar bien estas fórmulas, yo tengo que ser capaz de identificar completamente estas fuerzas, ¿sí? Estas fuerzas en X, estas fuerzas en Y, y a partir de esas fuerzas saber calcular los momentos. Entonces, ¿cómo yo identifico las fuerzas que actúan sobre un cuerpo? Mediante un modelo que ustedes conocen y que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? O sea, para resolver un problema de equilibrio, lo primero es especificar completamente todas las fuerzas que yo conozco que actúan sobre el cuerpo y también todas las fuerzas que desconozco, es decir, las incógnitas que actúan sobre el cuerpo. Y esas fuerzas, tanto conocidas como desconocidas, se grafican o se exponen, ¿cierto?, a partir de lo que es un diagrama de cuerpo libre. Ya. Hasta ahí creo que vamos bien. Si alguien tiene alguna duda, reitero que puede preguntar en el momento, no es necesario esperar al final de la clase o qué sé yo. Entonces, para garantizar la condición de equilibrio de un cuerpo existe un conjunto de fuerzas que se denominan reacciones. ¿Sí? Se denominan reacciones. Son las fuerzas que están ahí para garantizar la condición de equilibrio de un cuerpo. ¿Sí? Es decir, son las encargadas de que las ecuaciones de equilibrio se cumplan. ¿Sí? Y estas son las fuerzas que se desarrollan en los soportes o puntos de contacto. ¿Ya? Y se llaman reacciones porque no tienen un valor fijo, sino que van reaccionando de acuerdo a la condición externa o a la carga externa a la cual está sometida un cuerpo. El ejemplo más clásico
y creo que es el que ayuda más a entender este tema de las reacciones, es la normal, ¿sí? Si yo estoy de pie, por ejemplo, o así como estoy sentado, yo estoy en equilibrio. O sea, a pesar de que estoy moviendo las manos, mi cuerpo en general está en equilibrio. Yo no me estoy moviendo ni hacia el lado, ni hacia el otro lado, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Pero sabemos que yo peso, tengo un peso, es decir, tengo una fuerza hacia abajo. ¿Y por qué no me estoy moviendo hacia abajo? Porque hay una normal que contrarresta el peso. Eso es súper obvio, ¿sí? Esa normal es una reacción, porque reacciona a mi peso, ¿sí? Si yo peso 60 kilogramos, la normal pesa 60 kilogramos de vuelta, ¿sí? Reacciona a ese peso. Si yo agarro una caja de 5 kilos, ahora yo estoy pesando 65 kilos, la normal va a aumentar esos 5 kilos para contrarrestar esos 5 kilos de más. O sea, va a estar siempre reaccionando al valor externo, ¿sí? Se acomoda. Obviamente que todo tiene un límite. Probablemente si pongo algo muy pesado en un piso puede romperse o qué sé yo. Pero por eso se denominan reacciones, porque van reaccionando a los valores externos. Entonces, en general, nosotros vamos a trabajar acá con estas 5 tipos de conexión o de apoyos que generan las siguientes reacciones, además de la normal. Si la normal no está acá porque, bueno, la doy por conocida, creo que igual debería haberla puesto, pero la normal sabemos que siempre implica una fuerza que es, como el nombre lo dice, perpendicular a la superficie de contacto, ¿ya? Aparte de esto tenemos, por ejemplo, el cable, ¿cierto? Que es muy clásico, un cable que genera una tensión, ¿cierto? O sea, si tenemos un cuerpo que está sujeto a un cable, ese cable, al construir el diagrama de cuerpo libre, recordemos que en el diagrama de cuerpo libre lo que uno hace es aislar un cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo quisiera aislar esta barra del cable. Entonces, para construir el diagrama de cuerpo libre, yo lo que hago es retirar el cable de mi diagrama, de mi dibujo. Lo retiro y en vez del cable, expongo la fuerza que ese cable genera, que en este caso es una fuerza de tensión, que es una fuerza que cumple la característica, ¿no es cierto?, cumple la característica de tener la misma dirección del cable. O sea, si el cable tiene una inclinación teta, como en el ejemplo acá, esta tensión también va a tener una inclinación teta, ¿sí? Luego tenemos el apoyo móvil o de rodillo, que este vendría siendo más o menos como la normal. Fíjense que acá es como un carrito que tiene unas ruedas, o sea, tiene la capacidad de deslizar, en esta dirección, ¿ya? O sea, el carrito este no impide la traslación en X, ¿sí? Y como no impide la traslación en X, no hay reacción en X, pero sí impide que esto se mueva verticalmente porque está la normal. Entonces, por eso, al impedir ese movimiento, se genera esta fuerza, ¿sí? En general, siempre, más que aprenderse estos dibujos, se puede determinar el tipo de reacción en los soportes imaginando imaginando si el elemento que está unido a ese soporte se puede trasladar o girar en una dirección en particular, ¿sí? Entonces, acá, como bien decía, el cuerpo impide una traslación, por lo tanto, va a haber una fuerza en la dirección que se impide la traslación. No va a haber fuerza en la dirección donde está libre, y tampoco, por ejemplo, este rodillo, ¿cierto?, es articulado, es decir, acá ese acople que tiene ahí mediante un tornillo o un pasador, permite la rotación. O sea, eso puede rotar respecto a ese punto, ¿ya? Y como permite la rotación, no va a haber un momento de reacción, solamente va a haber una fuerza. Luego tenemos el apoyo de pasador, que este apoyo de silla está adherido, ¿cierto?, a la superficie, por lo tanto impide las dos traslaciones, ¿cierto? Esto no permite que esto se mueva ni vertical ni horizontalmente, entonces, como impide ambas traslaciones, tienen que haber dos fuerzas. O sea, tiene que haber una fuerza X porque impide la traslación en X, y tiene que haber una fuerza Y porque impide la traslación en Y, ¿sí?
más no impide la rotación, ¿cierto? Esto sigue siendo aquí articulado. Si ustedes se imaginan, es como si tuvieran agarrada la barra ahí y no se pudiera mover ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, pero sí puede rotar. Sí puede rotar. Entonces al no impedir la rotación, no hay reacción de momento, solamente hay reacción de fuerza. Este ejemplo, el cuarto es lo mismo, pero es un pasador interno, es decir, junta dos partes de un cuerpo, ya en vez de este que junta una parte de un cuerpo con un elemento externo. Entonces igual va a generar dos fuerzas porque esto impide el movimiento relativo de un cuerpo respecto al otro. Y luego tenemos ya el apoyo completo, que es el empotramiento. El empotramiento ya, además de impedir la traslación en X, imponiendo una fuerza en X, y de impedir la traslación en Y, aplicando una fuerza en Y, también impide la rotación. O sea, ya ese es como si ya tuviera agarrado el lápiz acá y no pudiese rotar respecto a su eje. Por lo tanto también va a ejercer a modo de reacción un momento. Entonces, en general, cuando tenemos un apoyo, tenemos que pensar en cuántos grados de libertad tiene el cuerpo. De 3 movimientos posibles en el plano, tenemos que pensar cuántos son posibles debido a ese apoyo. Y por cada movimiento que se imposibilita, tiene que haber una reacción. Generalmente estas reacciones en los problemas son incógnitas. Y se encuentran, ¿cierto?, sus valores aplicando las ecuaciones de equilibrio que vimos delante. Y acá también hay un tema importante de mencionar, es que es el tema de los sentidos. Por ejemplo, acá el pasador, ¿cierto?, impide el movimiento en X, lo impide, tanto si es a la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esta fuerza acá yo la puse hacia la izquierda, pero podría ir perfectamente hacia la derecha. Ya, me explico. Como dijimos, estas fuerzas son reacciones, reaccionan a lo externo. Si yo, por ejemplo, fuera aquí y yo tirase, ¿cierto?, de este cuerpo hacia la derecha, externamente, imagínense que yo voy, lo agarro y lo tiro hacia la derecha, entonces el pasador reaccionaría o el apoyo fijo reaccionaría con una fuerza hacia el otro lado. De esa manera, esas dos fuerzas se contrarrestan y hay equilibrio. Entonces, acá estaría efectivamente ejerciendo la fuerza hacia la izquierda. Pero, si yo en vez de tirar de esta barra voy y la empujo, ahora el pasador, para restablecer el equilibrio del cuerpo, tendría que ejercer una reacción hacia el otro lado. Hacia el otro lado. De esa manera se anulan y queda en equilibrio de nuevo. Entonces el pasador tiene esa capacidad de reaccionar no solamente en la magnitud de la reacción que genera, sino también en el sentido, pudiendo ser hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia arriba y hacia abajo. El momento acá también reactivo puede ser horario o antihorario. Entonces, cuando construimos el diagrama de cuerpo libre, no tenemos que en realidad preocuparnos, porque claro, acá en el ejemplo que yo pongo, es fácil saber que va hacia la izquierda o hacia la derecha, pero en un ejemplo más complejo, quizás yo no puedo definir si esa fuerza va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. En esos casos simplemente pongo la fuerza en la dirección que yo intuya solamente. O sea, que yo intuya que puede ir hacia la derecha o intuye que va hacia la izquierda, la pongo en esa dirección y no va a ser un problema porque luego el resultado que me dé me va a rectificar el sentido. Por ejemplo, si yo acá, como está acá en la diapo, si yo pongo esta fuerza Fx hacia la izquierda y el resultado me da positivo de esa Fx, yo lo calculo y vale, no sé, 50 newton. Si me da positivo quiere decir que está bien el sentido. Sin embargo, si me da negativo, quiere decir que va hacia el otro lado. ¿Sí? O sea, si por ejemplo esta fuerza, yo pongo esta fuerza hacia la izquierda, hago los cálculos y me da que Fx vale menos 70 newton, eso quiere decir que la fuerza iba hacia la derecha. Por eso el signo menos. Pero eso vamos a verlo en un ejemplo.
Ahora me interesa si alguien tiene alguna duda respecto a esta materia, hasta acá, porque vamos a pasar a revisar un par de ejemplos. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer hasta acá, algo que no haya quedado claro. ¿No? Ya. Entonces vamos a resolver este ejemplito. Que está acá, ¿cierto? Tenemos una viga, ¿cierto? Una viga, ya vamos a ver en profundidad qué es una viga y para qué sirve, pero en este caso quedémonos con que es una barra que es más larga que ancha y gruesa, ¿cierto? Tiene una dimensión que es mucho mayor que las otras dos. Y bueno, la viga, ¿cierto? Está apoyada, ¿cierto? Tiene un apoyo fijo en A, tiene un apoyo móvil en B y está sometida a estas tres cargas, a estas tres cargas externas. Entonces lo que queremos es determinar las reacciones. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Por si acaso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como comentamos en el procedimiento recién, es construir el diagrama de cuerpo libre. Construir el diagrama de cuerpo libre. Ese sería nuestro primer paso en la mayoría de los casos. Entonces vamos a tener nuestra viga, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre lo que hace es retirar la viga y dibujarla sola, o sea, separarla de todo lo que está en contacto con ella. En este caso hay contacto en dos puntos, hay contacto en A y hay contacto en B. Entonces tenemos que sacar esos apoyos del diagrama y en vez de esos apoyos poner las fuerzas que generan esos apoyos. Entonces vamos a dibujar primero las cargas externas, que son conocidas, ¿cierto? Tenemos una fuerza de 15 kN por acá. Tenemos otra fuerza de 6 kN en la esquina derecha. Y tenemos otra fuerza más de 6 kN en la esquina un poquito más hacia la izquierda. Ya, entonces, acá tendríamos, en A tenemos un apoyo fijo. De la diapo, ¿cierto? O de la clase, podríamos ver que el apoyo fijo, ¿cierto? Impide los dos movimientos en X y en Y, por lo tanto va a generar dos reacciones, una en X, ¿cierto? O sea, una en Y, ahí está la en Y, y otra en X. Ahora el tema de los sentidos que yo mencionaba hace poco, ¿cierto? Básicamente, lo que yo les quiero transmitir es que si ustedes pueden intuir hacia dónde va la fuerza, si va hacia arriba o hacia abajo, háganlo. Y si no se puede, bueno, da lo mismo. El resultado luego me rectifica. Entonces acá, por ejemplo, como todas las fuerzas externas están aplicadas hacia abajo, es bastante lógico pensar que la reacción va a ir hacia arriba. ¿Sí? Entonces vamos a ponerla hacia arriba. Le vamos a llamar A sub I. Y bueno, esta fuerza yo la puse hacia la derecha, en verdad no tengo ni un razonamiento porque no hay más fuerzas horizontales, simplemente la voy a poner hacia la derecha porque intuyo que puede ir así. Y me faltaría, en B tenemos un apoyo móvil. Tenemos un apoyo móvil, ¿cierto? El apoyo móvil solamente, bueno, iba un poquito más hacia el otro lado, creo. Para ser más exacto, debería ir por acá. El apoyo móvil solamente implica una fuerza en I. Ahí sería mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Se fijan que hemos quitado, ¿cierto? Del diagrama los elementos externos, en este caso los apoyos, y hemos puesto las fuerzas que hacen esos elementos que hemos sacado del diagrama.
Ahora sí podemos operar y hacer los cálculos con nuestras ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Y recordemos que en el plano tenemos tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y sumatoria de momentos igual 0. O sea, tenemos tres ecuaciones, lo cual nos permitiría encontrar tres incógnitas, lo cual es perfecto porque tenemos acá tres incógnitas. ¿Sí? Esto no es casualidad, no es como que justo hay tres incógnitas para tres ecuaciones, sino que en la práctica, para que este cuerpo esté estático, ¿sí? Con estos dos apoyos y estas tres reacciones basta, ¿sí? O sea, si se fijan, este apoyo de acá lo que hace es impedir que se muevan X en Y mediante esta reacción, y me faltaría impedir la rotación, y esa rotación la impide la tercera fuerza. Entonces al final, con tres reacciones, yo estoy garantizando el equilibrio. Si yo, por ejemplo, pusiese en vez de este apoyo móvil, pusiese otro apoyo fijo, con una cuarta reacción, ahí lo que estoy haciendo se denomina que estoy sobre apoyando el elemento. O sea, estoy poniendo una reacción de más. Estoy poniendo un apoyo que no es necesario y me está generando un problema que está indeterminado, porque tengo 4 incógnitas para 3 ecuaciones. Y además es una mala práctica en la ingeniería, porque este elemento, ¿cierto?, se puede dilatar por temperatura, por ejemplo, y necesita tener ese pequeño delta para trasladarse. O sea, si esto se dilata, esta pieza de acá, el apoyo móvil, permite que haya un movimiento. Un movimiento pequeño, por cierto. Pero eso. En general, con tres reacciones puedo asegurar el equilibrio de un cuerpo. Entonces vamos a resolver las ecuaciones. Fíjense que la primera, la sumatoria de fuerza en X, me va a entregar un resultado inmediato, y es que A sub X es igual a 0. ¿Cierto? Como no hay fuerzas externas horizontales, el apoyo móvil no tiene necesidad de generar esa reacción horizontal. Por eso da 0. No tiene fuerza a la cual reaccionar. A eso es lo que voy. No tiene fuerza a la cual reaccionar, por lo tanto da 0. La segunda ecuación, que sería la ecuación de sumatoria fuerza en Y, vamos a tener, ¿cierto?, en dirección positiva hacia arriba, ¿cierto? En general acá siempre vamos a tomar que hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo para las fuerzas, ¿sí? Igual se puede hacer de otra manera, ¿sí? Puedo suponer que hacia abajo es positivo y el resultado va a ser igual. Entonces tenemos positivo hacia arriba A sub I y B sub I, menos 15 kilonewton, menos 6 kilonewton y menos 6 kilonewton. Si despejo, esto tiene que ser igual a 0. Si despejo me va a dar que A sub I más B sub I tiene que valer 27. 27 kilonewton. Pero es una ecuación que no puedo seguir trabajando, ¿cierto? Porque tengo dos incógnitas para una ecuación, no puedo hacer el despeje aún. Entonces tengo que irme a la tercera ecuación, que es la sumatoria de momentos. Generalmente en realidad se parte operando con esta ecuación, con la ecuación de momentos. ¿Por qué? Porque generalmente esta ecuación me permite despejar de manera inmediata una de las incógnitas. Entonces, cuando yo voy a plantear la ecuación de momentos, lo principal, chicos, es escoger un punto estratégico para hacer el momento. ¿Sí? Porque yo la ecuación de momento la puedo plantear respecto a varios puntos. Puedo calcular los momentos respecto al punto A, por ejemplo, respecto al punto B, respecto a este punto que está acá. Pero tengo que ser inteligente y siempre calcular los momentos respecto a algún punto que me anule una incógnita. Porque si yo, por ejemplo,
planteo la ecuación de momento respecto a este punto, en la ecuación de momento va a aparecer esta variable, y me va a quedar de nuevo dos ecuaciones, o sea, dos incógnitas en una ecuación, lo cual no está mal, porque tendría ahora más esta ecuación tendría dos ecuaciones y dos incógnitas, y resuelvo el sistema y me van a dar resultados válidos. Pero estaría haciendo pasos de más o estaría perdiendo tiempo si es que en vez de elegir este punto, yo eligiese un punto donde elimino una incógnita, que pudiese ser el punto A o el punto B. En este caso vamos a elegir el punto A. ¿Por qué se elimina una incógnita? Porque recordemos que el momento es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Y en este caso, la fuerza A sub I no tiene distancia al punto A. ¿Sí? Es decir, el punto A, o mejor dicho, la distancia es 0. Entonces el momento es nulo. Entonces planteamos la ecuación de momentos. Tenemos que elegir hacia qué lado vamos a escoger los momentos positivos. Puede ser antihorario o horario. Acá vamos a elegir el horario positivo. Horario positivo. Y vamos a ir viendo los momentos. Tenemos primero esta fuerza. Voy a ir mirando de izquierda a derecha. Tenemos esta fuerza de 15 kilonewton. 15 kilonewton. Por la distancia, ¿cierto? Recordemos que el momento es fuerza por distancia desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto. Distancia perpendicular. Entonces sería esta distancia, ¿sí? Desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto, siempre y cuando esa distancia sea perpendicular. ¿Sí? Acá es perpendicular. Entonces sería 15 kilonewton por 3 metros. Por 3 metros, y el sentido sería, ¿cierto? Horario, o sea, positivo. Luego tenemos B sub I. Tendríamos B sub I por la distancia. De vuelta tiene que ser la distancia perpendicular hasta el punto. O sea, sería en este caso 9 metros. 9 metros. 9 metros. Y el sentido de esta fuerza es antihorario, así que va negativo. Luego tenemos los 6 kilonewton por la distancia perpendicular, que es 9 más 2, 11. 11 metros. Esto es horario, ¿cierto? Horario. Esto hace rotar esto así. Horario. Esta también. Horario. Más 6 kilonewton por... acá tendríamos 13. 13 metros. Y eso tendría que ser... Si puedo correr esto un poquito para acá. Esto tendría que ser igual a 0. Igual a 0. Entonces tendríamos 15 por 3 menos nuestra incógnita por 9 más 6 por 11 más 6 por 13. Y bueno, de esta ecuación puedo despejar directamente B sub I, que debería tener un valor de 21 kilonewton. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. 21 kilonewton me da positivo. Eso quiere decir que este sentido estaba bien. Es decir, quiere decir que la fuerza B sub I efectivamente iba hacia arriba. ¿Sí? Iba hacia arriba. Y bueno, luego si reemplazo B sub I acá, en la ecuación que dejamos stand-by, tendríamos que A sub I, ¿cierto? Vale 27 menos 21, 6. 6 kilonewton, y también me daría positivo, lo cual me indica que está bien el sentido de la fuerza A sub I. Esta fuerza está bien en sentido. Y ese sería el problema. O sea, al final acá solamente se me pedían calcular las reacciones, y me dan estos valores. ¿Qué quería destacar? Bueno, destaco que son reacciones, o sea, estos valores 6 kilonewton y 21 kilonewton responden a estas cargas externas. O sea, responden a estos 15 kilonewton. Para esta situación valen eso.
Si yo, por ejemplo, aumentase este valor de 6 kN a 10 kN, estas reacciones cambian. Seguramente que aumentan. Así que eso, chicos, dudas, consultas con el ejercicio. Vamos a ver otro más, pero primero quiero saber si esto quedó claro, si está bien, algo que haya quedado poco claro, incertidumbre, alguna duda. Por mi parte no, profe, todo claro. Ya, me alegro. A ver el chat. Parece que está todo bien. Bueno, les recomiendo que vayan soltando la mano un poco con este tipo de problemas. Están las guías de ejercicio en campus virtual, porque este paso que estamos haciendo acá, construir el diagrama cuerpo libre y calcular las reacciones, en general va a ser el primer paso de todos los ejercicios que veamos en el curso. O sea, si yo me equivoco acá, después vamos a calcular otras cosas, vamos a calcular esfuerzos, vamos a calcular deformaciones, un montón de cosas. Si yo me equivoco en este paso de acá, en calcular las reacciones, voy a tener todo malo para adelante. Así que en general es súper importante que esta parte se domine. ¿Sí? A lo que voy es que yo nunca voy a preguntar las reacciones, o sea, eso no va a ser la pregunta del problema. Pero voy a tener que calcular las reacciones para calcular otras cosas. Ya, el siguiente problema es este de acá. Tenemos una barra horizontal que está sostenida por un apoyo fijo en C y por dos cables. Bueno, en realidad esto está mal, no son dos cables, es un solo cable. Y por un cable, cierto, que pasa por una polea en D. ¿Sí? Un cable que va de A, pasa por la polea en D y llega hasta B. Y me pide determinar la tensión del cable y la reacción en C. ¿Sí? Esa es la idea del ejercicio. Entonces, vamos a proceder igual que el ejercicio anterior. Vamos a construir el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre de la barra. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos una fuerza externa de 120 newton hacia abajo. Luego tenemos en C un apoyo fijo. Tenemos un apoyo fijo. Ya, antes del apoyo fijo vamos a ir con las tensiones. ¿Por qué? Porque acá hay varias cosas que mencionar. La primera es que las fuerzas de tensión por cable cumplen ciertas condiciones. ¿Sí? Cumplen ciertas condiciones. La primera es que la fuerza que transmite el cable siempre tiene que tener la misma dirección del cable. ¿Sí? Es decir, si el cable acá tiene un ángulo de alfa, vamos a llamarlo alfa, la fuerza también va a tener un ángulo alfa. Si acá la otra parte del cable, espérenme un poco que se me desconectó el lápiz de la tablet. Ahí sí. La otra parte del cable, si tiene un ángulo beta, ese ángulo también se repite en la fuerza. Y lo segundo es que las fuerzas de tensión siempre son de tensión, o sea, el nombre lo dice, son fuerzas que tiran, que tiensan el cable, o sea, siempre van desde el objeto hacia afuera. La fuerza de tensión, bajo ningún motivo, es físicamente imposible que un cable ejerza compresión. O sea que eso vaya así. Eso no puede ser. Siempre va hacia afuera.
Entonces acá los sentidos yo los conozco. Sé que las fuerzas van hacia afuera, no puede ser de otra forma. Y también, como estos son cables ideales, vamos a trabajar acá con cables ideales. Eso quiere decir que no se comprime. Y también quiere decir que la fuerza que transmite el cable a lo largo de todo su largo tiene el mismo valor. ¿Sí? Es decir, si esta tensión vale T, esta tensión igual va a valer lo mismo. Porque es el mismo cable y es un cable ideal. Ahora sí vamos por las reacciones del apoyo. Es un apoyo fijo, así que tiene capacidad de ejercer dos reacciones, una vertical y una horizontal. La horizontal, ¿cierto? Podemos intuir que va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque las dos tensiones van hacia la derecha. Entonces tiene que contrarrestar esos valores, C sub X. Sin embargo, la fuerza que va vertical, C sub I, yo no sé si va hacia arriba o hacia abajo porque no sé si estas dos tensiones van a superar o no a estos 120 newton. Entonces no sé hacia dónde va y es muy difícil intuirlo, así que vamos a poner que esta fuerza va hacia arriba también, pero puede darnos lo contrario. Entonces esta fuerza sería C sub I. Y acá estaría nuestro diagrama de cuerpo libre, perfectamente construido, sin ningún tipo de problema. Y ahora podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Así que vamos a partir con la ecuación que nos permita despejar inmediatamente. Fíjense que si planteamos la sumatoria de fuerza en X, vamos a tener dos incógnitas. Si planteamos la sumatoria de fuerza en Y, vamos a tener tres. Así que no podríamos despejar nada de forma directa. Así que partimos con sumatoria de momentos y vamos a momentar en... Tenemos varias opciones. Vamos a momentar en C, ¿cierto? Porque de esa manera eliminamos de la ecuación la sumatoria de... eliminamos de la ecuación las dos variables, ¿cierto? La C sub X y C sub Y, porque ambas pasan por el punto, y vamos a poder despejar de manera directa la tensión. Sumatoria de momento en C, entonces igual 0. Ya, vamos a partir de la izquierda de la barra hacia la derecha calculando momentos. Entonces tendríamos primero la tensión que está más a la izquierda, que está en el punto A. ¿Cuánto vale el momento de esa fuerza? Esta fuerza, al ser oblicua, es decir, tiene una inclinación, para calcular el momento tendríamos que descomponerla, primero que nada. Tendría una componente en Y y tendría una componente en X. ¿Sí? Ahí estaría la fuerza descompuesta. Ahora, fíjense que esta componente en Y sería T seno de alfa, ¿cierto? Y esta componente en X sería T coseno de alfa. Coseno de alfa. Ahora fíjense, y esto es importante, fíjense que la componente horizontal, T coseno de alfa, no genera momento. No genera momento porque su línea de acción pasa por el punto. Es decir, la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto es 0. Entonces solamente me va a generar un momento T seno de alfa. T seno de alfa me genera un momento igual a la magnitud de esa componente por la distancia que sería toda la distancia, ¿cierto? Todo el largo de la barra sería 160 más 200, 360 metros.
milímetros, perdón. 360 milímetros. Y el sentido de rotación sería horario. Así que vamos a definir el horario como positivo. Luego tendríamos la fuerza de 120 newton por la distancia que serían 280 milímetros. 280 milímetros y el sentido sería, ¿cierto? Antihorario. Así que va a negativo. Y me faltaría el momento de la segunda tensión. De la segunda tensión, ¿cierto? Que tengo que hacer exactamente lo mismo, descomponerla en su componente vertical y en su componente horizontal. De vuelta acá a la componente horizontal no hará momento porque su línea de acción pasa por el punto C. Tenemos acá T coseno de beta y T seno de beta. Pero la componente vertical sí va a ser su momento correspondiente, T seno de beta por 200 milímetros. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora me faltaría calcular acá los ángulos. Los ángulos, ¿cierto? Eso lo calculo a partir del triángulo que se forma acá en los cables. En los cables, ¿cierto? Si se fijan acá, el ángulo alfa tiene un cateto opuesto de 150 milímetros sobre un cateto adyacente que vale 360. Si yo calculo por Pitágoras la diagonal, esa diagonal va a valer 390. ¿Sí? 390. No lo voy a hacer. Tenemos acá un triángulo de 150. Acá está alfa. 150. Abajo dijimos que valía 360. Entonces acá vale 390. Ese sería el primer triángulo. El segundo triángulo del otro cable, es como chico. De beta tenemos los 150. Acá tenemos 200. Entonces la diagonal acá va a valer 250. Y acá podríamos reemplazar el seno de beta por 150 sobre 250. Y ahora sí podemos despejar. Factorizamos la tensión, pasamos esto sumando y luego el factor de la tensión lo pasamos dividiendo. Y esto debería darme una tensión de 130 newtons. Este resultado no debiese darme negativo, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque las tensiones solamente implican tensión, pues solamente tiran de los objetos. Entonces, debiese estar de antemano sabido que el sentido está bien. Ya, ahora pudiésemos aplicar la segunda y tercera ecuación de equilibrio. Me quedan dos ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en X y en Y. Sin embargo, acá voy a aprovechar para hacer otro apunte. Y es que de las tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momento, sumatoria de fuerza en X, en Y, igual 0, muchas veces se puede hacer que una de estas dos ecuaciones de fuerza la reemplazo por una ecuación de momento. ¿Sí? Por ejemplo, este sistema, acá calculamos los momentos en C. En vez de... Vamos a mantener la sumatoria de momento en C, pero la sumatoria de fuerza en Y la vamos a reemplazar por sumatoria de momentos en otro punto. En este caso vamos a elegir el punto B. Sumatoria de momento en B y vamos a mantener la sumatoria de fuerza en X. Esto se puede hacer perfectamente, reemplazar una ecuación por otra. Lo que no se puede hacer es
sumar una cuarta ecuación. ¿Por qué? Porque de estas 4 ecuaciones, una de ellas va a ser linealmente dependiente de las otras 3. ¿Sí? Eso lo vieron en álgebra. Al final, una cuarta ecuación acá, yo les aseguro que no va a permitir despejar una cuarta incógnita. Eso no pasa. Porque solamente existe interdependencia lineal entre 3. Ya se agrega una cuarta, esa cuarta se puede construir sí o sí a partir de las otras 3. Pero sí puedo hacer este reemplazo. Para despejar más fácil, a veces conviene reemplazar una sumatoria fuerza por una sumatoria de momento. Entonces, acá vamos a calcular sumatoria de momento en B. Igual 0. Partimos de nuevo de izquierda a derecha. Tenemos la tensión. Este es el punto B. Acá estamos momentando en B. Tenemos la tensión seno de alfa por la distancia ahora que hay hasta el punto B, que sería 160 milímetros. 160 milímetros. En sentido horario, positivo. Luego tendríamos los 120 newton por la distancia, que sería 80 milímetros negativo, porque es antihorario, ¿cierto? Antihorario. Y luego, bueno, las dos tensiones en B, las dos componentes no hacen momento, C sub X tampoco hace momento porque pasa por B, y C sub I tendríamos C sub I por 200. Y sería en sentido antihorario. Sentido antihorario. Entonces va negativo. Igual 0. Ahora esto lo podemos despejar directamente porque sabemos acá que el seno vale 150 sobre 390 y también sabemos que la tensión vale 130 newton. Así que despejamos nada más C sub I. Esto debería darme menos 8 newton. Menos 8 newton. ¿Qué quiere decir? Que me haya dado negativo este resultado. Quiere decir que en realidad esta fuerza que acá yo la puse hacia arriba, en realidad iba hacia abajo. ¿Sí? Y acá yo tengo dos opciones. Si es que yo voy a seguir trabajando este ejercicio, puedo mantener la fuerza hacia arriba y seguir diciendo que vale menos 8 newton. ¿Sí? La puedo mantener hacia arriba con los menos 8 newton o puedo reemplazarla por una fuerza hacia abajo que valga 8 newton, positivo. Cualquiera de las dos formas está bien, pero no hay que perderse, por ejemplo, de reemplazar esta fuerza hacia abajo y mantener el signo negativo. ¿Sí? Porque en el fondo, vectorialmente, si esta fuerza hacia abajo vale menos 8 newton, o sea, perdón, si esta fuerza hacia arriba vale menos 8 newton, esto es igual que si valiera hacia abajo 8 newton. Porque el signo menos lo que me hace es decir que el vector va hacia el otro lado. Así que eso me interesa que quede claro. O sea, o yo cambio el signo y el vector, o no cambio nada. Pero tengo que cambiar las dos cosas. Ahí depende de cada uno que le facilite. Y bueno, para finalizar, la última ecuación rápidamente, fx igual 0, y acá igual podría elegir otro momento, pero no tendría sentido. Es más fácil operar esta ecuación. Sumatoria de fuerza en x igual 0. Tendríamos las dos componentes horizontales de las tensiones, tensión coseno de alfa más tensión coseno de beta menos C sub x igual 0. Así que bueno, sabemos que la tensión vale 130 newton, el coseno de alfa valdrá 360 sobre 390, 360 sobre 390, más la tensión que es la misma, por el otro coseno de beta, que es 200 sobre 250, 250, y eso es igual a C sub x. Hago los cálculos y C sub x vale
224 newtons. ¿Sí? Y ese sería el problema. Acá ya estaría completamente resuelto lo que se nos pidió. Calculamos las tensiones y las reacciones. Así que fíjense que, bueno, esto en realidad, si alguien lo ve complicado, no creo en realidad, pero si alguien lo ve complicado, en realidad esto, soltando la mano, después sale muy rápido. Sale casi en modo automático, pero siempre hay que tener ojo con los detalles de los signos, ¿cierto? De las tensiones, poner bien los sentidos, de tener cuidado si alguna reacción me da negativa, por ahí calcular bien los brazos de momento, y hay que tener ojo con esos pequeños detalles porque, como digo, este seguramente va a ser el primer paso de muchos ejercicios, y si yo me equivoco acá, después voy a estar calculando cosas que no corresponden. Profe, una ¿Sí? consulta. Dime. El hecho de que CI fuera negativo quiere decir que estuvo mal pensado en el principio, la dirección, o estaba bien así hacia arriba, que justo me perdí en esa parte. Ya, no quiere decir que esté malo. O sea, a ver, si el resultado me da negativo, si una reacción me da negativo, lo que implica es que el sentido, ojo, el sentido, no la dirección, de la reacción que yo puse era hacia el otro lado. O sea, esta fuerza en realidad no va hacia arriba, sino que viene hacia abajo. ¿Sí? La dirección correcta no era hacia arriba, era hacia abajo. Entonces yo ahí tengo dos opciones. Si yo sigo operando este ejercicio, yo tengo dos caminos. El primero es mantener el vector que yo puse al principio, mantenerlo hacia arriba y mantener el valor negativo. Mantener ese valor. La segunda opción, y probablemente sea la más cómoda, es corregir. Corregir, es decir, oye, ya esto me dio negativo, no iba hacia arriba, sino que venía hacia abajo. Pero acá tengo que eliminar el signo negativo. Ahí, estas dos situaciones son equivalentes. Son equivalentes. Mantener la fuerza hacia arriba con menos 8 es equivalente a cambiarla hacia abajo y ponerle 8 newtons. Pero no es que esté mal, o sea, es perfectamente entendible que uno acá no pudiese intuir que esto iba hacia abajo, porque no conozco los valores de la tensión, es muy difícil. Sí, muy difícil. Así que en esos casos no se asusten, no, ¿cómo se llama? No sobrepiensen en qué dirección va. Si sale fácil como esta, está bien. Pero si hay que pensarlo demasiado, pónganla para arriba, para abajo y después ven el cálculo. Pero es importante tener esto claro. O mantengo esto o cambio las dos cosas. Eso. No sé si alguien más tiene alguna duda. Acá en la diapo igual estaban resueltos los problemas, pero lo mismo que hicimos en la pizarra. Si se fijan acá en la diapositiva puse hacia abajo al tiro la fuerza. Entonces acá me da 8 newtons. ¿Sí? Me da 8 newtons. No como en el ejemplo que la puse hacia arriba y me dio menos. Ah, y acá hay otro detalle. Acá hay otro detalle, chicos. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Aquí, nosotros, por ejemplo, en este pasador, calculamos C sub X y calculamos C sub Y. Pero la fuerza real que está haciendo, esas son las componentes de una fuerza diagonal que hay acá. ¿Sí? Entonces, para cálculos de resistencia que vamos a hacer más adelante, porque por ejemplo más adelante a mí nos va a interesar saber qué diámetro tiene que tener ese perno que va ahí para soportar las cargas. Me interesa. Para hacer ese cálculo yo necesito saber la fuerza completa que actúa en ese punto. El módulo. Estas son las componentes. Entonces la fuerza real que hay en C sería
simplemente calculo el módulo, c sub x al cuadrado más c sub y al cuadrado bajo raíz. Es decir, acá sería 8 newton al cuadrado más 224 newton al cuadrado bajo raíz, y eso daba 224,14. Claro que acá había una componente que era muy pequeña. Muy pequeña, ¿cierto? 8 es mucho más pequeño que 224, así que es lógico que el resultado se parezca a este. ¿Sí? Ese sería el módulo, y también me interesa la dirección. La dirección. Si se fijan, acá tenemos una fuerza que va hacia la izquierda, ¿cierto? Una fuerza C sub X va hacia la izquierda y C sub Y dijimos que viene hacia abajo. Entonces la fuerza neta o el módulo va hacia abajo y hacia la derecha. Y hacia la izquierda, perdón. Entonces me interesa conocer la inclinación, este ángulo θ. Y bueno, ese ángulo θ lo calculo con la tangente negativa de 8 newton sobre 224 newton, y eso me va a dar 2,05 grados, ¿cierto? O sea, es casi horizontal porque es mucho más grande la componente horizontal. Pero esto es importante que lo calculen. Porque recordemos que una fuerza, para especificarla completa, necesitamos el módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Y acá con estos datos estamos dando a conocerla completamente. En el ejemplo anterior, no interesaba eso porque esta componente valía 0. Esta componente aquí valía 0, entonces toda la fuerza simplemente es A sub I. ¿Sí? Completa. Así que ahora sí, chicos, ahora sí doy por finalizada la clase. Al menos de que alguien quiera preguntar algo más. En caso contrario, espero que haya quedado todo bastante claro. Como digo, los invito a que vayan ejercitando desde ya. Y nos veríamos el día jueves. Así que eso, chicos, si nadie tiene alguna duda, yo me despido. Me despido y los espero en la clase del jueves. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, Que estén bien. profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. profe.